Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y también con Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, está el caso de Ayotzinapa, también hay otros casos que tienen que ver con la política y demás, pero está el caso de Ayotzinapa justamente a 7 meses que cuando parece que las cosas se iban acabando o apagando en el país, vuelve a aprender, entre otras cosas, porque los padres deciden pues ir a Europa. Ir a Europa a organismos que tienen que ver con derechos humanos, a ir con organizaciones civiles, pero también ir directamente con los peritos de la Universidad de Innsbruck, a las que le pidió la PGR que le apoyara a identificar los restos de lo que dice son los normalistas de Ayotzinapa, encontrados en el basurero de Cocula, y además también en Nueva York, y seguir con las movilizaciones en la Ciudad de México con este antimonumento, en pleno Paseo de la Reforma. Y entonces el tema se vuelve a prender y a recordarnos que pues hay muchas dudas todavía por ahí. Sí, lo que pasa es que el tema no se ha apagado, o sea, no es... Obviamente ese es el intento del gobierno federal, por supuesto, y del presidente. Es decir, esto ya se acabó y pensar que con el olvido, que es una estrategia, digamos, muy vieja de los gobiernos priistas, la gente va a dejar de recordar que todavía faltan 43 más otros 20 y tantos mil. Pero el caso es que no está resuelto. ¿Por qué? Porque jurídicamente no está resuelto todavía, incluso para la propia autoridad. No está resuelto porque no hay una versión, digamos, que la sociedad haya aceptado, porque hay una versión que no aceptan los padres de familia, porque además, y eso a mí me queda muy claro con esto último que mencionas, es que el tema en la opinión pública internacional sigue presente. Es más, hasta me atrevería a decir que es posible que sea más, haya más, digamos, se recuerde más el asunto fuera del país que dentro del nuestro, porque obviamente ahorita el tema electoral, digamos, opaca muchas de las cosas que están pasando, y además porque finalmente sigue habiendo, digamos, organismos que reclaman la resolución del tema de los desaparecidos en general, que ahí también no tenemos prácticamente ningún tipo de avance. Es decir, la verdad es que después de 7 meses estamos casi exactamente igual que los días siguientes de la desaparición. Para mí eso es lo más grave, lo más lamentable. O sea, prácticamente no se ha resuelto nada. Y claro, para el gobierno la gran excusa es, pues hay un presidente municipal y su esposa que están en la cárcel y tenemos algunos de los supuestos sicarios que consumaron este hecho que también están en la cárcel. Pero es lo único que tenemos. Y por supuesto creo que también vale recordar que el tema se prende porque Ángel Aguirre, en un arrebato de, digamos, de irracionalidad política. Irracionalidad que algunos podríamos interpretar más bien con una palabra pues más fuerte como estupidez, ¿no? Un poco más fuerte. Pretendía regresar a la gobernatura de Guerrero, cosa que por supuesto todo el mundo, a ver, o sea, no está nada resuelto. ¿Cómo es posible que te atrevas, no? Finalmente, después de ver el costo político que iba a tener el PRD y el propio equipo del exgobernador, decidieron que ya la licencia por fin va a ser definitiva. Digo, obviamente, pues le quedaba ya muy poco tiempo de gobierno, quizá quería terminar de hacer los amarres que tenía que realizar, pero creo que estos eventos son los que finalmente prenden el asunto. Ahora, lo que yo creo que va a seguir, o lo que podemos esperar desde mi punto de vista son 2 asuntos. Obviamente la respuesta que vuelva a haber de parte de estos grupos en Europa que han sido los más sensibles al tema de Ayotzinapa y las posibles exigencias que le hagan al gobierno mexicano, por un lado. Y la otra es que por supuesto que ya ahora sí, prácticamente a poco más de un mes de que sean las elecciones, por supuesto que ahora sí tendremos o se tendrá que discutir abiertamente la posibilidad de que sí haya elecciones en Guerrero, ¿no? Porque obviamente hay grupos que claramente están diciendo que no hay condiciones para hacerlo, otros dicen que sí, otros dicen que en algunas regiones es posible, que en otras no, pero ese debate ya se va a tener que dar, ya es impostergable, ¿no? Entonces estos 2 asuntos creo que son los que van a seguir manteniendo el tema de Ayotzinapa en la arena pública. Sí, decir que bueno, en la Feria del Libro de Londres, que me tocó asistir hace un par de semanas, lo que le preguntaban a los escritores, tanto en inglés como en español, era sobre el tema de los 43.
El tema de los 43, y por cierto el de Aristegui, era lo que más estaba presente en los diálogos con escritores de todo tipo, desde Jorge Volpi hasta Elena Poniatowska, pasando por Juan Villoro, y algunos que han abordado y otros que no, estos asuntos en sus columnas o en sus escritos. Rodrigo. Pues a mí me parece que una de las razones por las que los padres han llevado de nuevo a la arena internacional la causa de primero de que se debe de cesar el largo encadenamiento de impunidad, no solamente en este caso, sino de manera estructural de muchos otros casos. Ya lo hemos visto en varias ocasiones en las que en el Monumento a la Revolución los padres se han dado cuenta, y con un entendimiento bastante agudo, de que esto es algo sistémico, es decir, ya acusan frontalmente al Estado mexicano no solamente de incumplir sus obligaciones del Estado de Derecho de manera nacional, sino de tratados internacionales y de un desdén terrible de todos los mecanismos de derechos humanos de los que está sujeto México y de los que sujetan el orden internacional, que el gobierno federal parece hacer, pues no solamente oídos sordos, sino que los combate frontalmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el gobierno federal salió a desmentir de manera muy frontal las declaraciones del relator de derechos humanos, del relator de las Naciones Unidas a la tortura, mediante la Cancillería, diciendo no solamente que había errores metodológicos, sino que la sustancia de lo que había dicho, que era que en México se violan sistemáticamente los derechos humanos y hay tortura, y que no es un caso aislado. México sale a decir ante el mundo que esto no es cierto, que es falso. Entonces, el gobierno federal sale a confrontarse directamente con una instancia internacional del tamaño de las Naciones Unidas a desmentirlo. Y México cada vez, al menos en la opinión pública internacional y de ciertos medios anglosajones y europeos, está cada vez más aislado. Es decir, The Financial Times, The Economist, The Guardian siguen consignando este largo encadenamiento de hechos de violencia que tienen que ver con el narcotráfico, las desapariciones forzadas y la precaria situación de los reporteros en el país. Y este aislamiento internacional es algo que los padres han leído como una oportunidad de resaltar todos estos problemas de derechos humanos en escenarios en la Unión Europea, donde tenemos también cierta duplicidad que es interesante y que valdría la pena explicar. Es decir, hay ciertas instancias en la Unión Europea de derechos humanos donde es fácil encontrar una avenida para estos reclamos, y a la vez organizaciones como México vía Berlín o la Coordinación de Derechos Humanos México-Alemania han estado frontalmente combatiendo el otro lado de la moneda, que es decir, que por ejemplo se encontraron rifles de manufactura alemana en la escena del crimen de Ayotzinapa, y de los tratados de cooperación en materia de seguridad que México y Alemania iban a o estaban negociando firmar. Es decir, los padres, con este entendimiento de que todas las instancias nacionales no solamente son inoperantes, sino se han agotado, llevan de nuevo a donde es más susceptible y fértil el reclamo de justicia, no solamente por los 43, sino por la precaria situación de violencia que hay en nuestro país. Y que el gobierno está haciendo o no quiere ver, ¿no? No, fíjate que retomando algo de lo que dice Rodrigo es muy importante. Lo que pasa es que luego aquí no lo vemos, pero han estado habiendo hechos que confirman estas posiciones del gobierno. Por supuesto que estas réplicas a Juan Méndez, el relator contra la tortura, fueron verdaderamente lamentables. Vergonzosas, ¿no? Vergonzosas de parte del gobierno federal al decir aquí no existe tortura, ¿no? Y que era un error de interpretación y un error de análisis del relator. Pero luego también la semana pasada México en un informe se muestra como uno de los países más impunes del planeta. Sí, solamente uno nos superaba en la impunidad, que era Argelia, si mal no recuerdo. Exactamente, entonces es decir, también casi tiro por viaje, aparecen eventos que confirman esta posición del país, del gobierno mexicano, de un Estado que viola derechos humanos, un Estado que reprime y que es incapaz de reconocer que está teniendo este tipo de actuaciones, ¿no? Claro, para mí además lo más preocupante es que esto se está haciendo todavía cuando ni siquiera se cumple la mitad del mandato de Enrique Peña Nieto. Y por supuesto que también uno, entiende, por supuesto no se justifica de ninguna manera, que el gobierno federal quiera tapar estas cosas porque está en proceso electoral. Y obviamente parte de lo que el PRI no quiere es perder la mayoría en el Congreso para seguir avanzando en algunas reformas que quieren conseguir. Que por cierto habrá que ver también lo que dicen las urnas el próximo día 7 de junio, pero hasta el momento parece que al PRI no le ha afectado muchísimo, al menos que digamos, o como se debería esperar en los resultados electorales del próximo 7 de junio, la preferencia del voto. Sigue manteniendo la mayoría y si gustan lo platicamos después de la pausa. Además comentamos un asunto que también es muy importante, que es que en una entrevista que le da al Universal el secretario de Gobernación, Osorio Chong,
habla del caso como un caso de narcopolítica y lanza una frase que es delicadísima, que hoy no hay condiciones en el país para asegurar que no se va a repetir algo así. Lo platicamos después de su mensaje, no se vayan. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de los 7 meses de los hechos de Iguala, que tienen que ver con la normal de Ayotzinapa, y lo matizo así porque en una entrevista que dio la semana pasada a la Universidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló acerca de este hecho y dijo que era un hecho de clara narcopolítica, así lo llamó, y se refirió al alcalde de Iguala y a su esposa. Pero al momento en que le preguntan si hay condiciones para que esto no se repita en el país o que podamos asegurar que no hay narcopolítica, él dijo que en este momento no existen. Lo decía para defender las elecciones y el hecho de que se realicen las elecciones, particularmente en Guerrero. Pero ya que un secretario de Gobernación te acepte que hay narcopolítica en el país y que no hay condiciones para evitar un caso como el de Ayotzinapa. No, es que aunque te diga que quiere hacer elecciones, el mensaje oculto es: no vamos a garantizar que en el proceso electoral que viene no veamos algún hecho de violencia tan fuerte, ¿no? Es lo que te está diciendo en el fondo Osorio Chong. Y es lamentable que el encargado de la seguridad del interior pues te diga estas afirmaciones. Significa que estamos en tierra de nadie, ¿no? Sí, pues aparte una rara instancia de honestidad que aparte viene, a mí me parece una década tarde, por ejemplo, ¿no? En tanto que la aguda violencia que vemos producto del narcotráfico tiene un carácter, sí, de violencia de intereses económicos, pero también de indolencia y de que en el discurso la no aceptación de la imbricación entre política y narcotráfico ha resultado en que el ignorar este problema lo agudice. Entonces, pues el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, lo que ha hecho con estas declaraciones es no solamente decir que la militarización y el combate al narcotráfico no han vertido resultados, sino que es muy probable que como producto de esto volvamos a seguir viendo instancias brutalísimas como la que aconteció en Iguala, ¿no? Y bueno, vaya asunto además, porque por otra parte, lo que decía Rodrigo es cierto, siempre se habla como una especie de futuro, ¿no? Incluso en el caso, por ejemplo, de cuando hablamos de financiamiento de campañas electorales, etcétera, siempre se habla como de, es que es muy posible que los narcos quieran imponer a candidatos, es muy posible que entren en el narco a tal, pero nunca se habla o del presente o del pasado. No. Y de que hemos tenido casos así de narcotraficantes que o vetan candidatos o los apoyan, pues los tenemos a lo largo y ancho del país. No, sí, sin duda alguna. Y el problema es que tampoco, si se acuerdan, una de las grandes promesas de las que hizo la clase política después del caso de Iguala y de Ayotzinapa era: nos vamos a asegurar de que ninguno de los candidatos tenga ningún tipo de vinculación con delincuencia organizada o que tenga conflictos de interés. Pero luego tú ves lo que sucede, que les muestran estas iniciativas de presentar la 3x3, ¿no? Es la declaración fiscal, la de intereses y la contable, y los candidatos no se atreven a hacerlo, que digamos es lo menos que podrían hacer, pues entonces obviamente el mensaje no fue entendido y no se está dando la respuesta mínima necesaria para realmente asegurarnos que toda la gente que está contendiendo por puestos de elección popular en el país, que son bastantes en este momento, 17 estados tienen elecciones, ¿sí? No solamente las federales, sino además que eligen algo en lo local, eso no tenemos ninguna garantía real de que no vaya a volver a suceder. Oye, y la transparencia en tiempo real tampoco la estamos viendo, ¿no? No estamos viendo, al menos yo hasta ahora, no he visto un solo candidato a diputado federal, a diputado local, alcalde, que esté transparentando, digamos, ya no digamos en tiempo real, sino cada semana o cada 15 días, cuánto está gastando, de dónde está recibiendo esa lana y a qué le está destinando. Así pues no hay garantías. Exacto. Una de las características más obviadas del combate al narcotráfico es que el componente financiero es muy importante y casi nunca se hace explícito esto. Es decir, que de donde sale el financiamiento para campañas políticas, para campañas políticas que tienen que ver o para favorecer al narcotráfico o para combatir a un oponente,
Eso es uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, en las conversaciones que se revelan que el hijo del exgobernador de Michoacán tiene con la tuta, se le dice que un candidato le conviene por encima de otro. Entonces vemos que no solamente son estas carretadas de dinero que el narcotráfico vierte a favor o en contra de un político, sino que también los políticos están sujetos a muchos imponderables de que hay candidatos que son incómodos para el narcotráfico o que son cómodos para el narcotráfico, independientemente de lo que los candidatos hagan o dejen de hacer. Es decir, que la falta de ese reconocimiento explícito de las condiciones que sujetan a los candidatos para alcaldes, sobre todo en las municipalidades más infiltradas por el narcotráfico, nadie dice nada de eso, y de hacerlo explícito, ni siquiera la Secretaría de Gobernación puede proteger a estos candidatos. Ya se dijo que se van a dar protecciones especiales del gobierno federal caso por caso, dependiendo de si el candidato lo amerita o lo requiere. Pero me parece que todo esto es la característica de que toda esta violencia y narcoviolencia es parte del sistema político mexicano, es parte indisociable, y es lo que los padres de los 43 de Ayotzinapa han estado tratando de insertar en el discurso de las elecciones, no solamente llamando a no llevar a cabo las elecciones, sino a trastocar de fondo el sistema electoral, político electoral, que hizo posible esta masacre en Iguala. Imagínense esto de que un candidato que esté en riesgo le digan, pues usted tiene que comprobarnos con tales cosas hasta que no tenga tantas amenazas, entonces le vamos a dar protección. Digo, obviamente eso es una vacilada. El problema es que no hay una plataforma, ni hay no hay garantías previas para que no suceda eso. El problema es que estamos reaccionando después de. Entonces eso no te garantiza de ninguna manera que estos candidatos puedan protegerse. En todo caso, o se van, o sea, digamos, hacen un retiro de candidatura fáctica, si finalmente dejan de hacer campaña, o terminan teniendo que pactar con la delincuencia, ¿no? Son las dos, digas, estrategias reales que les quedan. Y habría que aterrizarlo también en el caso de Jalisco, porque, a ver, hay una cifra que da la propia autoridad estatal a través de la Fiscalía que dice, a ver, en Jalisco tenemos 27 municipios que son focos rojos por la presencia del crimen organizado. Así lo dice la Fiscalía. Bueno, resulta que las cifras que da Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, de los municipios que para ellos son foco rojo en Guerrero son 20. O sea, si ponemos las cosas en la balanza, podríamos estar, en el caso de la amenaza del narcotráfico para la política, peor en Jalisco que en Guerrero. Exacto. Y como dice Rodrigo, ni estamos hablando de eso. Y es esta inverosimilitud de pensar que en Jalisco no es posible que haya un riesgo que ponga en entredicho la realización de las elecciones, porque pues en Jalisco no suceden esas cosas, o al menos ese es un poco el dicho implícito de muchos políticos diciendo que pues en Jalisco, a pesar de que hay un combate frontal al narcotráfico y el incidente terrible en donde más de 15 policías fueron emboscados, ¿cómo es posible que suceda esto con tácticas cuasi militares o con rasgos claros de paramilitarismo? Pues nos dan a entender que la lectura de los padres de Ayotzinapa, si nosotros tejemos fino, es mucho más avanzada de lo que puede parecer de buenas a primeras. Es decir, el rechazo al sistema electoral es bajo el entendimiento de que todo lo que hace posible esta violencia entreteje lo electoral con lo político y con el narcotráfico. Y en Jalisco es perfectamente posible que escenarios como este no solamente se repitan, porque igual así es un caso paradigmático de la violencia que azota el sur de México por la desigualdad, etcétera, pero que haya casos muy, muy paradigmáticos de Jalisco en donde pues la situación de seguridad no está para nada garantizada. Y donde ya en este momento no está para nada garantizada. Vamos a una pausa, después de la pausa platicamos, y bueno, solamente para poner regiones, la zona norte del estado, hay lugares donde si uno circula por carretera en coche te paran quién sabe quién, para preguntarte cosas, de a qué vas para allá, etcétera, etcétera. Y en el caso por acá también de Ocotlán rumbo a Michoacán, suele parecer algo parecido, suele suceder algo parecido, o algún tipo de gente que sabes que te van viendo, te van ubicando, a ver cómo para qué, y la autoridad lo sabe. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de los 7 meses de Ayotzinapa y también una parte que es importante en lo jurídico. A 7 meses no se ha reconocido que es un crimen de Estado y no se ha reconocido que es una desaparición forzada, aunque la autoridad se defiende con lo que decía Jorge, de que efectivamente sí hubo policías que forman parte del Estado que participaron en la detención, desaparición y eventual muerte de los 43. Lo platicamos después de la pausa, no se vayan, ya regresamos.
Ya estamos de regreso en Ángulos y retomamos el asunto que dejamos abierto antes de la pausa, que es el reconocimiento por parte del Estado mexicano de que sí fue el Estado mexicano el que realizó esta serie de barbaries en contra de los 43, así hayan sido solamente la desaparición forzada o la muerte que el gobierno dice que ya está más que confirmada de estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, porque entre otras cosas en lo jurídico se pondrían problemas a nivel internacional con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora sí juzgaría al Estado mexicano, ¿cierto? Sí, no, por supuesto. Digo, el gran, digamos, debate sobre este tema es eso. Si fue un crimen perpetrado por delincuencia organizada, que en este caso fue el Grupo Guerreros Unidos de acuerdo a la versión oficial, o si es un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque hay oficiales del Estado mexicano involucrados en el asunto. Y dentro de estos oficiales, por supuesto que hay especiales cuidados. Lo que quiere evitar el gobierno federal a toda costa es que haya algún tipo de involucramiento del ejército. Ese es el tema central. Dice, bueno, si fueron policías, fueron, voy a decir, feos, estos cuicos de aquí de Iguala, que los señores estaban infiltrados. Entonces, digamos, pero fue esa policía, pero no es el Estado mexicano. Si en las versiones llegara a haber la sospecha o algunas evidencias de que están inmiscuidos otros niveles de gobierno, por supuesto que ahí el gobierno federal se metería en serios problemas, porque entonces estaríamos hablando de un crimen de Estado y por supuesto que ahí las condenas internacionales ya son de otro tamaño. Por supuesto que la ha habido y aquí, digamos, la crítica es porque el Estado mexicano no ha respondido como debiera de hacerlo. Pero una cosa es acusarlo porque no responde y otra cosa es acusarlo por perpetrador, por crimen de Estado. Ahí, digamos que jurídicamente el proceso se torna de diferente manera, ¿no? Y el gobierno de Enrique Peña Nieto ya se anotó el primer espaldarazo en este control de daños internacional en su más reciente visita a Londres, donde logran extraerle al gobierno del Reino Unido una declaración de que van a apoyar a México en el tema de los derechos humanos. Esto es decir que al menos en ciertos escenarios internacionales está prevaleciendo la visión de que si acaso fue alguna omisión, fueron algunos policías salidos del redil y de que México necesita acuerdos en materia de cooperación de seguridad para lograr trabajar en el mismo sentido que han venido trabajando en derechos humanos. Es decir, la visión ha triunfado parcialmente de que es en contra de la voluntad del gobierno mexicano que suceden estos acontecimientos y no que una parte de los funcionarios del Estado mexicano fueron artífices de esto en una política en donde en una política informal que yo llamaría que se implementa en tanto que los oponentes políticos o las personas incómodas rutinariamente son aplastadas. Es decir, México no es un violador tal vez sistemático de derechos humanos en tanto que no hay una política escrita, orquestada desde el gobierno federal para someter a los oponentes políticos. El problema es lo que está en el aire y no se ve, en donde rutinariamente aquellos derechos que son incómodos, como el de la libre manifestación, el de utilizar el derecho a la protesta para presionar a las autoridades para resolver en un tema como en el caso de Ayotzinapa, de repente es aplastado de la manera más brutal, es decir, a los oponentes políticos en el Estado mexicano se les elimina de la manera más rápida y eficiente posible, que es decir, con el asesinato político. Y esto no es la visión que ha prevalecido y es parte del intento de los padres de estar en estos foros de derechos humanos, el hacer que esta visión no prevalezca y combatir una declaración tan irresponsable como la de que la versión oficial es una verdad histórica. Yo instaría al auditorio a cuestionarse qué funcionario del gobierno mexicano tiene la altura historiográfica o que sea un gran estudioso de la historia nacional como para poder salir a una conferencia de prensa y ahí en esa conferencia de prensa declarar con pocos días de tener el carpetazo de la investigación que se está emitiendo una verdad histórica. ¿De qué tamaño es la irresponsabilidad de alguien para salir a decir esto? Y esto es lo que se debe de combatir activamente. Y yo sí instaría a que dentro del clamor de la sociedad, no solamente de la protesta y de la indignación, empezamos a exigir que haya una comisión de la verdad para reconciliarnos con el periodo más sangriento de la historia reciente de México. Solamente con una comisión de la verdad y hurgando en el periodo más doloroso y sangriento de la historia reciente es como vamos a poder descubrir visos de la verdad histórica. Y tenemos que combatir la irresponsabilidad histórica, ahí sí, de nuestros funcionarios
que planean de repente dictar que sí es verdad y que no. Qué bueno que lo tocas porque, a ver, una de las víctimas, aunque no se quiera poner así, del caso Ayotzinapa en lo político es sin duda el procurador entonces, Murillo Karam, que se vaya a una secretaría de asuntos sin importancia, ¿no? Porque ustedes digan no hay que hacer la SEDATU y la verdad es que yo no he encontrado ni una sola función útil que haga. Pero bueno, total de que a esa secretaría de asuntos sin importancia se va Murillo Karam, pero llega una mujer que en teoría pues no tendría nada que ver con ese grupo, que es distinta, que se le vinculó en su momento con Televisa y tal, pero que uno esperaría que le diera un refrescón a las investigaciones o que se le diera, exacto, un sesgo distinto, o que abriera otras líneas que el otro no había podido por las cuestiones que sean abrir, etcétera. Sin embargo, tampoco es que haya mucho cambio y más bien desde que llegó esta mujer hay silencio por parte de la PGR, ¿no? No, sin duda alguna, yo creo que era previsible, ¿no? O sea, esta cercanía tan grande de Arely Gómez al presidente de la República, a muchos desde el nombramiento nos resultaba muy inquietante que se nombrara ella como procuradora precisamente por esta relación, porque había conflicto de interés. Y lo estamos viendo. O sea, Murillo Karam por lo menos salía y sí generaba nota, trataba de dar explicaciones. Esta mujer pues simplemente no ha hecho prácticamente nada al respecto de ese tema y otros más, porque no ha salido no solamente para Ayotzinapa, para cualquier otro asunto de manera importante, ¿no? Porque además, bueno, también dicho sea de paso, en este país desafortunadamente cada vez que hay proceso electoral todo se paraliza, absolutamente todo, ¿no? Cuando la vida sigue. Y fíjate que otra cosa que quisiera retomar a partir de algo que dijo Rodrigo es por este convenio que le sacó el gobierno a Inglaterra, ¿no? De cooperación. Recordemos que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos que hay en México empezó precisamente en el 1997 como un acuerdo de cooperación técnica para ayudarle al gobierno de México después de lo que había pasado de varias situaciones de violación a derechos humanos. Sí, entre ellos una en Guerrero, que era el Chaco. Sí, porque eso fue, Acteal fue en diciembre, si recuerdan, 22 de diciembre del 97. Pero se hace ese acuerdo de cooperación técnica donde el gobierno acepta que lo vengan a formar en derechos humanos. Esta comisión va a cumplir 18 años en el país, su mayoría de edad. ¿Y qué pasó después de 18 años? Tuvimos Ayotzinapa. Es decir, una masacre casi tan grave o tan grave como la de Acteal, ¿no? Entonces, eso en términos de evaluación histórica de lo que te habla es que en prácticamente 2 décadas no hemos avanzado sustancialmente en el tema de vigencia de derechos humanos en este país. Que hay que recordar que también eran unos hechos, si los ponemos en términos de actores, muy parecidos a lo que pasó ahora en Iguala. A ver, para terminar y bajarlo otra vez a Jalisco, regresando a un tema que planteaba al principio Jorge, detrás de esto además está el tema de los desaparecidos. Y lo triste es que en las campañas políticas locales se les ha preguntado a los candidatos siquiera un posicionamiento, ya no digamos políticas públicas, ya no digamos qué van a hacer en caso de que lleguen a los puestos de elección popular, y ni siquiera un posicionamiento han sido capaces de tener. Exacto, un reconocimiento. Me voy a dar la oportunidad de mencionar el clamor de las familias de desaparecidos del FUNDEG, que han estado peticionando constantemente, de una manera respetuosa pero firme, al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para conseguir una reunión, nada vinculante, solamente una reunión en algo que sería un reconocimiento de que en Jalisco hay miles de desaparecidos. Y es un tema tan espinoso que justo bien como tú apuntas, el clamor de la gente ni siquiera es una solución, porque es un problema muy espinoso. Es un reconocimiento explícito de que hay un problema, de que están desapareciendo personas sin dejar rastro alguno y de que no hay voluntad ni siquiera de entregarle el expediente a la familia de quien ha desaparecido. Eso es uno de los puntos en los que el FUNDEG ha estado insistiendo a la Fiscalía del Estado. Y es muy preocupante que quienes pretenden gobernar no solamente la capital, sino quienes probablemente utilicen ese puesto para tratar de candidatarse para gobernador, hagan oídos sordos de uno de los problemas más grandes en el estado de Jalisco, que son los desaparecidos y la inseguridad que se vive al interior del estado, que de eso no habla nadie. El argumento formal que utilizan y que hoy escuché en varios candidatos en el ITESO, para no entrarle al tema, es: a mí como presidente municipal no me toca, ¿no? El grave problema es que hay diputados locales que vamos a tener nuevos y diputados federales que a ellos sí les toca, porque tendrían que entonces plantear
una serie de legislaciones y reformas para atender el asunto. Y Y a ellos también, sí les toca, y ellos claro, no pueden batear el tema con tanta facilidad. y ahí también, Jorge, decir que es cuando les conviene, ¿no? Claro, por Porque cuando es un supuesto. tema que les conviene, te hablan de unas cosas que, aunque no les toque, les encanta y se meten, que le llaman coadyuvancia. Así es. Coadyuvaremos para, ¿no? Que aunque no les toque. Bueno, muchas gracias, Jorge, No, muchas gracias, gracias a ustedes. Rodrigo. Gracias. Y ahí está, digamos, el recuento de lo que todavía hace falta, que lo triste de todo es que si nos ponemos a revisar, es que estamos exactamente, casi como al principio, sin que haya algún cambio significativo en materia de política pública y o respeto a los derechos humanos en lo que se refiere al caso Ayotzinapa. Hasta la próxima, pasen muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Gracias.